Recording in progress. Cuando damos de esto, a cual, tienen que tener algunas cualidades la persona a la cual se le da de la ofrenda. Amén. Se le puede dar a todo el mundo todo. Con tristeza, veo con mucha tristeza, sinceramente, y lo noté con el hermano Darío, que es con el que trabajamos aquí en la obra y con el que el encargado, el tesorero, que se ha sido nombrado en reunión de balones como tesorero, que hay muchas personas que se les ha dado y no vuelven. O cuando pidieron, de pronto dijimos, no, esa persona, espérese, miremos si cumple los requisitos para darle la ofrenda, ¿cierto? Y de pronto fuimos muy rápidos, muy ágiles para dar. Porque hoy, gracias a Dios, estamos terminando un nuevo año, 2024, ya llegamos al primer cuarto de siglo, 25 años, primer cuarto de siglo del siglo XXI. Y al finalizar de la reunión, yo digo, ¿dónde están muchos hermanos y hermanas que se les ayudó de esto, del dinero de Dios? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿No les parece injusto, hermanos? Es injusto, hermano, que si a mí fui miembro de aquí o de alguna de las congregaciones, porque no lo digo solo por acá, lo digo por las otras congregaciones donde comparto la palabra de Dios, piden, pero después se van. Entonces, esa persona realmente, uno dice, esa persona era merecedora de recibir eso. Ahora se le devolvería volver a dar, porque varias polémicas y fuertes a veces tenemos con los hermanos, no, que hay que volver a dar, se van para otro lado, no, hay que volver a... No, hermano, miremos la Biblia, hagamos lo que dice la Biblia, donde la Biblia habla, hablemos, y donde la Biblia calla, callemos. Amén. Y todo debemos hacerlo como con justo juicio. Amén. Con justo juicio. Amén. Amén. Entonces, vamos por favor a abrir en 1 Timoteo capítulo 5. Que tenga otra Biblia grande. 1 Timoteo capítulo 5. Este caso específico vamos a hablar sobre las viudas, pero, o sea, no es solo que se le debe dar a las viudas, o sea, a cualquier persona, si cumple algunos requisitos, se le debe dar de la ofrenda. ¿Amén? Primera Timoteo capítulo 5 en adelante. En esa versión dice, deberes hacia los demás. Dice, comienza diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, pero todo es el Espíritu Santo. Qué bueno que me gusta mucho que cuando la hermana Betty dice, en el nombre del Padre, del Hijo y con la intervención del Espíritu Santo, que habla es Dios. Amén. Entonces, diciéndole Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Estábamos entrando al tema, ¿no? No, yo no debo reprender a una persona mayor, sino como a un padre. Y a los demás como hermanos. Yo puedo ver a mi hermano José Ángel como un padre, porque con respeto, y a todos los hermanos con respeto. A los otros como hermanos, a estas niñas yo las veo como si fueran mis nietas, ¿cierto? A los otros hermanitos como si fueran mis hijos, ¿cierto? Porque amén, eso es lo que honra a Dios. Dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. O que la connotación de anciano tiene varios significados, ¿no? Acá se está refiriendo a ancianas como a mujeres ya de edad mayor, que ya tienen más años, ¿cierto? Entonces hay que verlas como ¿qué? Como a madres, como a madres. Ya las jovencitas como hermanas con toda pureza. Voy a poner acá un ejemplo acá, disculpen que a veces los ejemplos. A la hermana Betty la veo como una madre, ¿cierto? Y todos deberíamos verla así. A Noemí
con toda pureza, nuestra hermanita, ¿cierto? Una hermanita joven, ya todas. Me refería a ellas, pero todos incurrirían en eso. 3. En el 3, 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, esto es un ejemplo de que una iglesia, una congregación, si tiene viudas, pero que en verdad lo son, ¿qué debe? Honrarlas. ¿Y cómo es la manera de honrarlas? Pues si no tiene sustento, hay que darle sustento de acá. Darle sustento de acá. Un ejemplo de la iglesia, un ejemplo de la iglesia verdadera, ¿no? Que utiliza bien la ofrenda. Cuando tengo polémicas con muchas personas y polémicas que tengo, constantemente tengo, yo le digo a los católicos, recogen esas cantidades de plata, esto no es, mejor dicho, tienen que mandar carros blindados o en las iglesias evangélicas, ¿no? ¿Y a quién le dan? A los pastores, los católicos mandan para el Papa, para todos esos hombres pero eso es un ejemplo de que no es una iglesia verdadera, porque no están utilizando bien el dinero que la persona da. Amén. Nosotros, eso se convierte en ¿qué? En el dinero de Dios. No es de Darío, no es de ninguno, es de quién? De Dios. Entonces debe distribuirse en verdad, verdaderamente como es. Dice, honra a las viudas que en verdad los son. Ojo, entonces si una viuda, y es lo que se utiliza en las iglesias del Señor, una persona viuda, que más adelante vamos a ver los requisitos, la iglesia debe sostener, ¿cierto? Con los requisitos, porque hay muchas personas que dicen, no, y no cumplen los requisitos y dicen, a mí tiene que darme. Miremos la palabra, no es lo que usted diga, no es lo que yo diga, miremos la palabra. Lo mismo los predicadores, el que se le da es de acuerdo a la palabra. Entre otras cosas, cuando a uno le dan es por una necesidad. Una vez alguien nos dijo, es que tengo la necesidad que me voy a comprar un televisor. El televisor que tengo es muy pequeñito, entonces me voy a comprar uno más grande, entonces me endeudé y estoy colgado en las cuotas, entonces me dan. Entonces, la mayoría, entonces, para no molestar al hermano, para que el hermanito no se ofenda, démosle. Pero otro hermano dijo, ¿y eso es una necesidad? ¿Será que tener un smartphone se llama? Un Samsung, no sé qué, ¿es una necesidad? No. Necesidad es que no tenga, que me cortaron el agua. Eso es una necesidad. Que no tengo comida. Eso es una necesidad. ¿Cierto? Que estoy enfermo, que estoy en un hospital y no, eso es una necesidad. Pero un televisor, que necesito cambiar de celular, eso es una necesidad, de una manera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, ¿cierto, hermanito? Lo digo para los hermanos, amén, que es, y el hermano José Ángel, que está ya colaborando también con la tesorería, y para todos cuando vayamos a necesitar o que alguien necesite, porque hay muchas veces hay hermanos que necesitan, pero les da pena, ¿cierto? Hay hermanos que eso toda hora, pero hay otros hermanos que pueden tener la necesidad más machín, y hay que decirle, usted necesita yo hablar con los hermanos en la iglesia para que le den. Llévame, por favor, en el que vamos, hermano César. El 4, ¿cierto? Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, si una viuda, ¿cuál es la manera de honrarla? Sustentarla. Dicen esa. Sí, sustentarla. Sostenerla. ¿Es mandamiento de quién? ¿De algún hombre? De Dios. Y se aplica en la iglesia de Dios. En las iglesias del mundo no. En las iglesias del mundo, ¿sabes qué le dicen a la viuda? Tiene casita, cuando ya la ven que se está muriendo. Si quiere, déjenos la casita a nosotros. Eso colocan el testamento para el pastor, para el predicador. Así hacen. Si no lo saben, ¿no? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces ya estamos viendo que si una viuda tiene hijos, tiene nietos,
tiene de pronto hasta un sobrino, crió a alguien, ¿cierto? No, el hijo no es solo el que sale del vientre, sino de pronto alguien que los otros. ¿Deberían de una a la iglesia o primero decirle a los otros que le den? A los otros. De decirle a los otros, oiga, tu mamá está aguantando hambre. Y lo digo en caso de las viudas, pero se puede también para un hombre, para un anciano, para... Oiga, su mamá no tiene para la EPS. Tu mamá no toca llevarla al médico para llevarla a Sirven. Colabore, ¿cierto? No nos debe dar pena. Eso es justo. Nosotros como cristianos debemos ser justos, ¿cierto? Debemos actuar en justicia. Pero ya, si tiene hijos, nietos, entonces esa viuda, resulta que la señora es viuda, pero tiene hijos, tiene nietos, tiene un sobrino que crió, entonces hay que pedirle directo a la iglesia o primero que pedirle a la familia. A la familia. Sí, hay que enseñarlo, ¿cierto? Porque esto es lo bueno y agradable al Señor. No sé si aquí más adelante dice, porque si alguno no provee para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Sí? 5. Más la que en verdad es viuda, ya ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Es que está pidiendo a esta viuda? Que en verdad es viuda. Primero viuda era porque quedó sin marido. Recordemos que estamos hablando hace 20 siglos que ocurrió esto. Las mujeres se enviudaban muy fácilmente porque los hombres iban a las guerras. Entonces quedaban las mujeres solas, ¿cierto? Incluso nuestra sociedad, a partir de cuando cambió, a partir de la Gran Guerra y la Segunda Guerra, porque los hombres comenzaron a salir y las mujeres quedaban solas. Entonces la mujer le tocaba trabajar, una mujer con 5 hijos, que una mujer quedaba, e incluso en las iglesias, ellos sabían, si la hermana quedó sola, el marido no se sabe, se fue a la batalla, en esa época no había WhatsApp, no se sabe si murió, aparecería por ahí 1 o 2 años después, tocaba honrarla, ¿cierto? Pero ¿qué espera de esa viuda? Que es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. ¿Qué es? Que ora. Entonces, para ustedes las hermanas, ¿ustedes sí oran por los hermanos? ¿Tienen en cuenta las súplicas de los hermanos? Cuando algún hermano colocan aquí, que colocan píame, por eso ustedes oran por ellos, o es solo dominguero, solo el domingo ahí, el ratico ahí, cuando en los grupos coloca a alguien que está enfermo, que está en la cárcel, que tiene problemas, que tiene dificultad, que está en la UCI, le estamos colaborando con la oración. No está, si estamos orando por ellos, y es para tanto hombres, hay que ser diligente con la oración, amén. Amén. Y yo veo que aquí los hermanos son dirigentes con la oración, los felicito, qué bueno que sigamos así. Entonces, para que esta viuda que le dé de acá, entonces, ¿cómo vamos? Primero que sea viuda. ¿Qué significa? Que el marido se murió. Segundo, que no tiene hijos, o los hijos pudieron morir, porque eso era también, había muchas guerras, había muchas pandemias, muchos morían. Entonces los hijos, si los hijos se murieron, pues toca, o el hijo se perdió, no se sabe dónde está, ahí sí ya no se puede, entonces hay que darle de ahí. Es una orden de Dios, eso es justo, nosotros somos justos, ¿cierto? 6. Pero hay viudas de viudas, ¿no? Porque acá dice que unas viudas se entregan a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Conocemos mujeres que se entregan a los placeres? A la pochola, al mundo, a no ser dirigentes, a no trabajar. Entonces, esa no, porque esa hasta qué? Muerta, pero se refiere a una muerte espiritual. No se refiere a que esté muerta ahí en el cementerio. Se dice que está muerta espiritual. 7. Manda también que estas cosas para que sean irreprensibles. Vámonos acá en este. Manda también o sea, que no tengan de qué reprender. Ustedes, hermanos, y esa es una de las características de los ancianos de la iglesia, no debe tener algo de qué reprender. O sea, usted no puede ser
Y recordemos que acá no les doy participación porque recuerden la participación la tuvieron abiertamente en el estudio. Aquí solo habla el que está acá. Primera Corintios 14:40, pero hágate todo estrictamente con orden. Entonces, manda que ser irreprensible es que usted no tenga nada. O sea, uno en su vida era iracundo, fuimos anteriormente iracundos, fuimos agoreros, nos gustaba hacer ir a como a la magia, a los agüeros, teníamos infinidad, egoístas, envidiosos, mala clase, mal hablados, ¿cierto? Pero eso dice que el tiempo del tiempo ha pasado, pero no nos mintamos, luchamos contra eso, porque estamos luchando contra el viejo, pero no hay que tener ningún pero, hay que luchar por eso, ¿cierto? Yo tengo que ayudarlo a ustedes, pero ustedes también me tienen que ayudar, ¿cierto? A que evitemos eso. Entonces debemos ser irrepresibles, no debemos darle cabida al diablo, resistir al diablo y él huirá de vosotros, sino no debemos. Si yo sé que era envidioso que tengo, pues no envidiar, trabajar para que Dios me dé lo mío. Y si aquel tiene el triple de buenas, problema de él, yo con el sustento y el abrigo estar contentos. Amén. Entonces, no hay que ser irreprensibles, tanto para las viudas como para todos. Para José Ángel debe ser irreprensible, César, David, Patricia, Dayerly Noemí, Jessica Dayerly, todos debemos ser irreprensibles. Incluso a Daniel y ya Héctor, y a Héctor Gabriel, no debemos dejar cabida, que no tengamos algún defecto, hay que luchar contra eso. 8, este sí está así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, incluso hay muchas personas que vienen y no proveen para los suyos. Con la Biblia debajo del brazo y la mamá no tiene con qué comer. Hablando a toda hora de Dios y la mamá no tiene y la mamá no tiene que ir a llevar al médico. El hermano César atravesó 2 países porque su papá está enfermo y lo hizo bien César. Claro. ¿Qué hizo? Hizo un mandamiento, ¿no? Con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero es que el papá de César está ancianito ya, con mayor razón. Entonces debe hacerlo. Entonces hay que enseñar eso. Si alguno no provee para los suyos, mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué hay que decirle a mi hijo? Si no quiere trabajar, si me ve a mí con necesidad, no sea incrédulo. O sea, peor que un incrédulo. Porque hasta los incrédulos lo hacen. Hasta los que van allí a los templos católicos a adorar ídolos lo hacen. Entonces hay que enseñarles. Y muchas personas de la iglesia con la Biblia debajo y tuercen las escrituras. No, señor. Hay que ayudar a los de su casa. Ahí está Hernando, está con su esposa porque lo hizo, porque se casó, entonces tiene que sustentar por esa mujer porque ese fue el pacto que él hizo con Dios en el matrimonio. Entonces, los casados debemos proveer para nuestra esposa, para nuestra casa. Hay hermanos que por lo menos no están de acuerdo que la mujer trabaje y con sustento bíblico. Bueno, hay veces que hacemos el arreglo, bueno, pero la obligación es ¿de quién? Del hombre, del hombre. Vemos el ejemplo de la mujer virtuosa, ¿no? Que ella traía el pan de lejos. O sea, su esposo trabajaba, pero porque el esposo también le da buen ejemplo, ¿no? Entonces no está bien que la esposa sea la que todas las cuentas y todo, y el esposo por ahí no. Pero sí, si usted puede ayudarle, si usted puede ayudarle a su esposa, pero la obligación ¿de quién es? De su esposo. ¿Qué es? Vivienda. Bueno, primero las cosas espirituales, ¿no? Las cosas espirituales, después ¿qué? Vivienda, alimentación, salud, hasta de pronto salir un día, también la diversión, alguna distracción, eso es una parte de la vida. Aquí Santana me dijo Juan David, bienvenido. Entonces estamos en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hay que trabajar, ¿cierto? Porque el que no trabaja dice la palabra que
que no come. Y hay que proveer, primero que todo, ¿para qué? Para lo suyo y para las necesidades básicas. Otra vez que es básico, comer, la vivienda, el agua, las cosas, la salud, eso. El, el teléfono iPhone 15 va o 16. Eso no es una necesidad. Aunque sí puede tener una flechita o algo. Estamos trabajando con teléfono, pero no se va a endeudar, no se va a gastar 5. También hay que gastar de acuerdo a lo que ganamos. Bueno, 9. Es peor que un incrédulo, recuerden eso. Enséñele eso a su hijo, si no quiere trabajar, a su nieto. Que tiene la forma de ayudarle y usted tiene la necesidad, hay que decirle. Recuerden la primera Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. Bueno, vamos en viudas, que es una viuda, una mujer que está indefensa porque su marido que era su sustento se murió. Entonces ella está sola, no quedó y los hijos no sé qué pasó, no tuvo hijos, bueno, pero está sola. Entonces la iglesia debe ayudarla. Todavía no. Primero hay que mirar si cumple los requisitos. Muy bien, ¿no? Hay que mirar, por eso tenemos que mirar siempre, ser justo, ¿no? Con la palabra. Dice la palabra de Dios que todo lo hagamos como con justo juicio. Entonces se ha puesta en la lista, entonces había una lista, entonces los hermanos tenían una lista ahí, así como nosotros tenemos. Lista de hermanas que hay que ayudarles. Hay la lista de los necesitados, ¿cierto? Que tienen una necesidad. Mira, entonces la lista es fulano, fulana, Perencejo, Margarita, Josefina, Andrés, Enrique, bueno, todos hacían una lista. ¿Eso quién va a hacer? Los tesoreros, ¿no? Entonces, el hermano José Ángel aquí le ha tocado el tema con el hermano Ariel. Sea pues no menor de 60 años. Tiene 58. No puede. Toca que espere 2 años. Puede darle pues, de su bolsillo, pero toca que espere más. Que tiene 40, menos. Está muy joven. Puede trabajar, puede estar. Que cumplió 60, listo, cumplió 60, entonces puede estar en la lista. Sí. Acá también lo dice, que haya sido esposa de un solo marido. Punto que a veces es. No, es que tuvo 3 maridos, que tuvo aquel, que. Eso dice la palabra de Dios. Que tiene novio, que tiene arrocito en bajo, que. No. No, señor. Tiene que ser una viuda que verdaderamente honra a las viudas que en verdad lo son. Amén. Si no, no es viuda. Así de fácil, si no, no es viuda. Que ha sido esposa de un solo marido. De uno solo. Más de uno ya. Ahora, si se quiere casar, si alguien queda viudo y se quiere casar, ¿eso es un impedimento? No, no. Si alguien está libre, dice que es mejor que se case a que se esté quemando. Y me contesta la computadora bíblica que es esa. 10. Bueno, vamos. Viuda, que no tenga quien la sostenga, que sea mayor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. 10. Recuerde que el Señor le dijo a la samaritana, no, porque 7 maridos has tenido y el que está ahora contigo, ese no es tu marido. El otro día fui donde una señora con la que trabajo y le dije, ay, la señora que le ayuda, ¿dónde está? Que ella es venezolana. Dijo, lo que pasa es que me respondió, es que ella tenía un marido en Venezuela. Aquí consiguió otro marido y ahora por internet se fue para España y allá consiguió otro marido. O sea, si el mundo es fresco, el mundo no, eso no tiene, pero ante los ojos de Dios, por eso le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, no, 7 maridos has tenido, el Señor la conocía, y el que está ahora contigo, ese no es tu marido. De un solo marido. 10, que tenga testimonio de buenas obras. Trabajó, ayudó, hizo aseo acá, ayudó a algún hermano,
llevó a un viejito al médico, lo acompañó, le trajo mercadito a alguien, le lavó la ropa a alguno. Bueno, tantas cosas que hay que hacer, ¿no? Lo ayudó, le dio un buen consejo. Ah, sí ha criado hijos. Entonces aquí cuando se refiere a hijos puede ser hijos espirituales. Los hijos no, por eso los hijos no necesariamente pueden ser, son los que salen del vientre, del útero. Son hijos, si ayudó en la iglesia, que le enseñó a los niños, ¿es merecedora? Claro que sí es merecedora. Dice, si ha practicado la hospitalidad, o sea, que sea hospitalaria. Otro requisito. Si ha lavado los pies de los santos. ¿Qué se refería a eso? Que la gente en ese entonces, ellos, y miren las tierras, ¿no? Si pueden ver acá el panorama, está aquí una montaña. Entonces los discípulos llegaban y había ya una congregación allá y se iban hasta esta otra y ellos se iban con sandalias o a veces hasta descalzos. Cuando llegaban a la casa, ¿qué hacían? Le lavaban los pies. ¿Quiénes lo lavaban? Podía ser las mujeres, pero Jesús nos mostró la humildad de Jesús siendo Dios, que él lavó los pies de los discípulos. Si ha lavado, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces devolvemos la pregunta. ¿A cualquier viuda tiene que cumplir algunos requisitos para ayudarla, para sustentarla? ¿Cierto? Aquí se habla que esa persona tenía ya prácticamente como un sueldo. Es para, como se llama, parte de la nómina. Porque lo que ellos recogían tenían en cuenta que habían viudas que debían ayudar. Buen testimonio, buenas obras, que haya criado hijos, que haya practicado hospitalidad, que ha lavado los pies de los santos, que significa que haya sido servicial, que haya socorrido a los afligidos, que ha practicado toda buena obra. Ah, ahí sí. Si no ocurre, y a veces con mi hijo discutimos mucho el tema de lo que desafortunadamente en el mundo se ve en los gobiernos, ¿no? Entonces los gobiernos tienen su tesoro y ellos le dan a todo el mundo. Ellos le dan a cualquier persona ya sin mirar. Si la persona no quiere trabajar, ¿por qué dele al que trabaje, dele al que tiene, pero, y por eso en muchos países dicen, ah, si es drogadicto, hay que darle la dosis. Si es trans, si es de la población LGBTI, hay que darle el tesoro. Si lo rechazaron, hay que darle. Entonces los gobiernos hacen, pero lo que hacen los gobiernos es justo, está de acuerdo a Dios, porque ya no son personas que pudiendo trabajar, ¿cierto? Entonces, le están quitando al que en verdad lo necesita. Y para eso es que hay que darle a las viudas que en verdad lo son, porque de pronto le estamos dando a personas que no necesitan y le estamos quitando a la que verdaderamente necesita. Ha lavado el pie a los niños, ha practicado toda buena. 11. Dice que, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Qué decía el apóstol Pablo ahí? ¿Qué le estaba diciendo a Timoteo? Haga bien la lista, Timoteo. Sea celoso con eso. Porque de acuerdo a eso usted también se puede perder. Usted puede recibir condenación por eso. Es que le decimos, hoy yo con Darío ya no estoy al tema, pero hay que estar con el hermano José Ángel, ¿no? Si está pendiente, tiene que ser, ¿cierto? La que en verdad sea. Si va el que verdaderamente tiene una necesidad y que trabaja y que se demuestra. Porque, mire, esas sillas vacías, muchos pidieron y no volvieron. Y ya ni me pasan al teléfono. Los llama uno y no le contestan. Les escribe, ni siquiera le tomen la medida yo creo que de una borrar. Pero acá se les dio, pero cuando estaban ese, ay hermanito, se me murió mi papá, ayúdenme, por favor, y necesitamos ayuda. Bueno, y uno también, pero yo creo que entonces debimos darle fue del bolsillo, no darle de ahí. Cometimos el error. Cometimos el error.
¿Y la historia para qué nos debe servir? ¿Para qué? Para no repetirla. Dice, pero viudas más jóvenes, o sea, una viuda de 50, 40, 30, algunas que han viudas hasta de 25, ¿no? Dice que no admitas. Entonces analiza esa, pongámosle un nombre, Josefina, ¿no hay ninguna Josefina? Josefina, pero tiene 40 años y todo eso, dice. ¿Qué dice? ¿La metemos o no la metemos? Bórrenla. No la metan. Si puede ayudar, no, pues claro, uno es humano, uno tiene que ayudarle, pero de usted, ¿cierto? Se revelan, dice, cuando esas viudas se rebelan contra Cristo. Dice, cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra quién, contra David, contra José, contra quién, contra Cristo, y quieren casarse. Y muchas veces se casan y ni siquiera buscan a alguien temeroso de Dios, alguien de la iglesia, sino buscan una persona de afuera del mundo, un yugo desigual, así que peor. 12. Y corriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Se puede quebrantar la primera fe? ¿Sabemos de datos de quebrantadores de la primera fe? Yo la he quebrantado, pero estoy aquí porque me he vuelto a levantar. Yo la he quebrantado y no una vez, varias veces puede ser, pero aquí estoy porque me he levantado. Pero sigo, así sea como sea. El domingo me congrego como sea, ya es cuando ya es re imposible, pero me congrego, nos congregamos con mi esposa porque siempre, siempre. Eso es así como necesitamos de comer, como necesitamos el agua, el aire, necesitamos congregarnos, ¿cierto? Y necesitamos trabajar en la obra de Dios. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su... Tremendo, ¿no? Todos los que han quebrantado esa primera fe, todos hermanitos y hermanitas que a cada se les ayudó. Voy a ser un poco dramático, disculpen, pero es que me duele, hermano. Que se les ayudó para sus necesidades, para que... Y no, ahora casi ni nos saludan, hasta nos niegan el saludo. Pero cuando necesitaron, sí eran muy buenas personas, y el hermanito. Ahora, ¿quién es usted? ¿Por qué me llama? Se le dice a alguien que fue a una casa a golpear y vivían en el tercer piso una vez, dos veces. Y yo alcancé a ver la sombra ahí. Se encerraron para no darme la cara. Después de haberlos ayudado y haberles dicho a los hermanos, hasta la oposición de algunos hermanos, hermanos, esperen, no, hay que darle ya. Es de urgencia, se necesita. Hay otras formas de dar, la canasta del amor, ahí se puede dar de su bolsillo, primero antes de incurrir, porque no es mi dinero, no es el dinero de José Ángel, ¿el dinero de quién? Del Banco Celestial. Y por eso podemos estar pecando y por eso, todo pecado trae su consecuencia. 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Cuando una persona no pone sus cosas en Dios, no se pone a trabajar, a buscar, entonces ¿qué cae? En el ocio, ¿cierto? La pereza. Andando de casa en casa, y que se andan de casa en casa, chismeando, que qué pasó, solo hablando todos los días de las novelas, de que Jennifer López le pasó esto, de que aquella se puso una operación, de que mire aquella hermanita, eso es chisme. ¿Y eso agrada a Dios? De ninguna manera. Y hablando lo que no debiera. Entonces, y mi esposa me dice, si esto no nos ayuda, mejor cerremos el pico, ¿cierto? Si lo que yo voy a hablar está bien, ayuda a alguien, es edificante, y muchas veces hay personas que aún con la fe hablan así. Hay hermanito, buenos días, ¿cómo está? Yo no es que sea chismosa, pero mire que aquel predicador de allá hace esto, que mire que aquel hace, ¿yo qué le digo? Hermanita, si está haciendo chismosa, y usted lo que tiene es que ir a hablar allá con el predicador de allá y decirle cara a cara, face to face. ¿Qué pasa? Que hablarle cara a cara qué es lo que pasa.
14. Hablando lo que no debieran, lo que no deben. 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, claro. Que gobiernen bien su casa, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Si es una viuda más joven, que se case. ¿Le das agüita? Cállate con agüita. Ya le di. ¿Sí? Ok. Que no tenga ocasión de qué? De maldecir. Claro. Ahora no se puede, si la persona quiere casarse, pues que se case. Si no tiene el don, el apóstol Pablo por eso decía, el apóstol Pablo dice, está soltero es porque él quiere, porque querido entregar la vida al Señor. 15, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. Algunos en pos de Satanás se han ido. Las personas que han estado acá, que nosotros los hemos tratado con amor, que muchos bautizamos, porque en esa congregación de lo que yo llevo hemos bautizado más de 40, 50 personas. Entre eso yo tengo más o menos como de 40 hacia adelante se bautizaron. Pero vinieron así momentáneamente y se fueron. ¿Están con Dios? O como dice el versículo 15, ¿se han apartado en pos de Satanás? En pos de Satanás. Y yo no es que sea chismoso, pero hay veces en los estados, a veces en los estados uno ve al hermano con la botella de cerveza, la grandota, ahí con el de aguardiente, con gorro de carnaval, y no viene y dejó de venir a la iglesia. ¿Está con Dios o está con Satanás? Satanás. 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, pues si tenemos viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces aquí define eso. Si alguna si algún creyente, si tengo en mi casa una viuda, yo tengo en mi casa una viuda que es mi mamá, pero yo por ella tengo que estar pendiente de ello. Con mi esposa también, tus padres también ya están en ya situación mayor, pues eso es algo, es un deber que tenemos. El hermano, tus papás, tu papá y su mamá, y lo que he hablado con el hermano que me ha contado, pero no ser infidente, es que están en necesidad, pero él está pendiente a cubrir esa necesidad. Y se andó dos países en recorrido duro, difícil. ¿Por qué? Para cumplir ese mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Allá está el hermano andando, entonces es algo que debemos hacer. Daniel, Noemí tienen a su mamá ahí. Usted sabe que ella por ahora los está creando, pero va a haber el momento en que ustedes van a ser los que tienen que proveer para ella, ¿cierto? Y aquí la niña también. Tienen sus papás, pero tienen aquí sus abuelos que más adelante tienen que proveer para las que verdad son viudas, ¿cierto? Bueno, conclusiones. No hay que ser tan rápido con el dinero de Dios. Conclusión. Si hay viudas, hay que ayudarlas siempre y cuando que hay que sustentarlas y hay que cumplan los requisitos. Ahora, no cerremos nuestro corazón. Tampoco es tener ahí para almacenar ahí, tener en el banco que ya. No, hay que meter en lo que verdad es. La ofrenda es para edificación, evangelismo y para la ayuda de las personas, ¿cierto? Pero entonces hay veces se da todo y eso. No es como algunos hermanos dicen, algunos hermanos les pasa algo y enseguida de la ofrenda, no, primero, el otro primero no, yo voy a hacer un trabajo, yo voy a trabajar horas extras, no quiero grabar la iglesia. Muy bien.
Pero si sé que alguno necesita, debo ayudarle. Yo sé que hermanos dice, hermanito, mire que aquella hermana, yo estuve hablando con ella, yo fui a la casa y yo vi, hermano, no tienen mercado. Y yo vi, están pasando necesidad y ellos son fieles. Claro, hay que darles. Ahora también tenemos la canasta del amor. La canasta del amor no necesariamente tenemos que darle a personas que sean de la iglesia. Se puede, alguna visita, y por eso a veces los hermanos me traen y yo hago visitas y yo veo que tiene una necesidad. Porque hay veces uno va a visitar hermanos y ve que ve las necesidades en que andan, uno que les va a pedir. Uno más bien tiene es que darle, ¿no? Porque también la misma palabra dice que es mejor que ¿qué? Dar que recibir. Amén. Pero si ven, y todo con justo juicio. Hay que darle al que en verdad lo necesita. Ahora entonces, ¿qué? Y se lo dice una persona que me han ayudado, no solo de aquí, de muchas partes. ¿Pero por qué? Porque los hermanos han visto que yo estoy buscando de Dios, que yo estoy trabajando en su obra, que le dedico tiempo a la obra. Entonces, para ellos, cuando me han visto en una necesidad, ellos ven que yo soy merecedor de esa ayuda. Y no solo aquí, en otras partes. ¿Lo han hecho bien? Justo juicio. Cuando nos robaron un carro hace tiempo, en una congregación, estaba predicando y cuadré el carro así. Ay, Dios mío, qué echarle. Y cuando salí ya no estaba. Y como a los 4 días, me llamó un hermano que yo casi ni trataba ni nada. Hermano, vimos tu necesidad, mire, pase, en ese tiempo no había Nequi ni nada de eso, pase por acá, que de la ofrenda nosotros le dedicamos una ayuda porque usted le robaron su carro y usted estaba trabajando en la obra de Dios. ¿Hicieron bien? ¿Administraron bien la alforja que ellos tenían? ¿Por qué vieron? Entonces, pero uno lo hace por interés, ¿no? Pero también la palabra dice que al que labra su tierra hay que darle. El apóstol Pablo dice, yo que he edificado, yo que he buscado en usted lo espiritual, no merezco lo material. Y cuando uno trabaja en lo espiritual, pues recibe de los hermanos lo material y si ellos lo quieren dar. Amén. Amén. Entonces tengamos en cuenta todo eso, hermanitos. Por eso, no es ser duro. Yo he visto por lo menos, ya que estamos como en confianza, a veces hay hermanos o hijos de cristianos que van a otro país. Bueno, y ellos llegan a trabajar, no se congregan ni nada y les pasa algo. Yo le escribo, oiga, ¿por qué no pueden ayudar a que le... No, pero está indocumentado. No, pero no, nunca vino. Yo no le digo, no le den de ahí, no le den de ahí. Pero usted es humano, usted es humano. Si ve que la persona no, está bien, la persona no está cumpliendo, pero es más, es un motivo para motivarlo y dele de su bolsillo. Porque muchos hermanos también dicen, no, pero le voy a dar de mi bolsillo. Y lo hace hasta la gente del mundo. Entonces, el cristiano debe caracterizarse por eso. Y la iglesia del Señor porque la ofrenda es un mandamiento, ¿cierto? De administrar bien la ofrenda. Amén. Amén. Para que nos quede bien concreto este tema, hermanitos, pasamos allá a la ofrenda primera de Corintios capítulo 16. Voy a leer y ya, Daniel. Tenemos que traerla, apartarla. 16, hermana Jessica, gracias, hermana. Dice la ofrenda para los santos, ¿no? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La orden la dio el apóstol Pablo a las iglesias. Eso es un ejemplo bíblico. Cada primer día de la semana, ¿hoy qué día de la semana es? El primero. Cada uno de vosotros, los que estamos acá, o sea, los hermanos que no vinieron hoy, entonces, por algún motivo X o Y, están visitando otra congregación, pero ellos son miembros de acá, deben guardar su ofrenda para acá, ¿cierto? El hermano no pudo ir porque pero entonces el hermano
guarda para que en la próxima reunión aportar. Cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Ahora, si no he prosperado, tampoco Dios me pide. Si yo no he prosperado, muchas veces uno no estuve enfermo, estuve en tal situación, no prosperé, el Señor es para Dios, ¿no? Y el Señor lo va, antes de, en vez de yo dar, me pueden, porque soy fiel para que me lleven los hermanos, guardándolo para que entonces yo no se recojan ofrenda, una sola ofrenda, ¿no? Hay muchos que saben, ay, es que ofrenda para el domingo, la ofrenda para el lote, la ofrenda para no, la Biblia habla de una sola ofrenda. Entonces, hermano Daniel, por favor, para recoger la ofrenda, por favor, de los hermanos. ¿Qué cántico tenemos, hermano? El 186. Entonces, hermano Daniel recoge, vamos a cantar el 186. Gracias, Dios. ¿Lo canto acá, hermano? Sí, Listo, hermano. 186. ¿Lo tenemos? Ahora, por lo menos, el hermano que no está, el hermano puede también ofrendar, puede a la cuenta de aquí de la iglesia del Nequi, como lo hicimos cuando es. Según haya prosperado, no. Gracias, Dios. 1, 2, 3. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya. Gracias por tu gran fidelidad.